En esta partida vamos a ver un ejemplo de cómo las negras tienen que luchar contra la asfixia de sus piezas casi toda la partida. Esta partida fue con blancas con Morphy y negras con Paulsen. Esto fue jugado en 1857. Bien, empezamos con E4, C5, D4, C por D4, caballo F3, E6, caballo por D4, alfil C5, caballo B3, alfil B6, caballo C3, caballo E7, alfil F4 y al parecer aquí empieza la falla de las negras. Las negras jugaron en roque corto. Aquí el módulo nos indica que la jugada de 5 hubiera sido buena o la mejor en esta posición, pero las negras jugaron en roque corto y empieza la asfixia de las piezas negras. Alfil D6, las blancas acaban de meter este alfil aquí en D6, que posteriormente va a ser apoyado por E5 y también está apoyado por la dama y va a ser muy difícil de mover este alfil. Ahorita lo van a ver. F5 y E5. Ahora sí ya tenemos casi un alfil inamovible. ¿Qué es lo que está haciendo este alfil aquí? Bueno, de entrada está impidiendo que este peón pueda moverse. Este otro peón está bloqueado por su alfil. Por lo tanto, este alfil no va a tener salida y por lo tanto esta torre también difícilmente va a tener salida. Quizá pudiera encontrar una salida sobre la columna. A6, alfil E2, el caballo de B a C6, en roque corto, torre F7. ¿Por qué torre F7? Quiero pensar que fue por quitarse esta clavada. Rey H1 y también que pretende Rey H1 poder mover este peón de F2, pero estaba clavado. F4, caballo E4. ¿Qué va a pasar con caballo E4? Si en algún momento quisieran cambiar este alfil, este caballo va a tener aquí la entrada, y si el alfil ya era incómodo, creo que el caballo va a ser todavía más incómodo en esta casilla de D6. Caballo F5, alfil H5, aquí amenaza a la torre. G6, alfil G4, caballo G7, dama F3, H5, alfil H3, dama H4. Bueno, aquí parece que la dama intimida un poco, pero pues no va a ser así, al contrario. El caballo ahora va a entrar aquí en la casilla F6. Caballo F6 jaque, rey H8, dama E4, juegan dama G5, G3, F3, caballo D2, alfil D8. Quizá este alfil D8 ya fue demasiado tarde. Me imagino que lo que pretenden es cambiar aquí este caballo, pero con la siguiente jugada del blanco tienen ataques. Aquí el caballo está amenazando a la dama. Dama H6, torre G1, alfil por F6, E por F6,
Y aquí tenemos, aquí lo que se jugó en partida es caballo E8. Pero vamos a ver que hubiera pasado si torre por F6. Torre por F6. Alfil F4. D5. Hay una amenaza aquí mutua de damas. Dama D3. Dama H7. Torre a E1. Caballo F5. Y caballo E5. Esta sería la variante. Lo que se jugó en partida fue... Ahí donde nos quedamos. Aquí nos quedamos. Alfil por F6. E por F6. Caballo E8. Alfil F4. Y aquí hubo un error de las negras al parecer. Caballo por F6. Caballo por F6 amenaza directamente aquí a la dama. Nosotros teníamos desde antes amenazada a la dama. Y aquí aprovechan también para amenazar a la dama. Pero este ya fue un error, se va a perder una pieza. Dama por F6. Dama por C6. Y se jugó en partida dama por F4. Tenemos aquí una pequeña variante que hubiera pasado si D por C6. Se juega alfil por H6 y automáticamente se ganó la pieza que estaba aquí. Se hace en el conteo, tenemos dos torres, alfil caballo por alfil caballo y un alfil de más. En este caso fue este caballo que se comieron aquí. Dama por C6. Lo que se jugó en partida es dama por F4, pero resultó la misma situación. Como la dama entra con un jaque en esta casilla de C8, jaque. Torre por C8. Ahora sí hay que recuperar la dama. G por F4. Y aquí se hace en el conteo. Dos torres. Caballo, caballo. Y hay un alfil de más. ¿A qué hora se ganó este alfil de más? Aquí. Por el jaque. Como fue jaque, hay que quitarse de ese jaque y capturan la dama. Ahí se ganó ese alfil de más. Continúa la partida con torre por C2. Torre de A a C1. Torre por F2. Torre C8 jaque. Caballo G8. Caballo E5. Torre G7. Había que quitar esa torre porque estaba amenazada con el caballo. Caballo por G6 jaque. Rey H7. Caballo F8 jaque. Rey H6. Caballo por D7. Torre por D7. La torre de DC por G8. Torre por F4. Alfil por E6. Torre 7. Y ya estamos en el final. Prácticamente hay jaque mate. Torre de 8 a G6, jaque. Rey H7. Jaque con el alfil en G8. El rey solamente tiene una casilla. Torre H6, jaque. La única jugada que tienen las negras es bloquear esa torre con torre H7. Y terminó la partida en torre por H7. Bueno, este fue un ejemplo de una partida donde las negras desde el principio tuvieron que luchar casi toda la partida con la asfixia de sus piezas. Recuerden suscribirse. Los esperamos la próxima partida. Saludos.